Sí, mejor en eso, sí, Me claro. levanté muy temprano, entonces me recosté ahorita a descansar porque estaba trabajando en los materiales y no tomé antes de venir y que lo iba a comprar en el camino, me encontré con un tapón. Muy buena y tiene casi 100,000 views ya esa entrevista. Muy buena. Y Lu, bueno, Lu está muy contenta con ella. De Qué hecho, bueno. nosotros teníamos esta entrevista pautada para el año pasado y no se pudo. Después era para el tiempo del soberano, no se pudo. Y dije, no, el tiempo de Dios es perfecto. Así mismo, Pasó cuando tenía que pasar. así mismo. Y quedó muy bien, gracias a Dios. Ay, corazón, 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 corazón de tela. Estamos esperando el café. Sí. El segundo, Ajá. el episodio ese, te lo voy a poner subido. El de Pero ya me lo mandaron. Bueno, pero el editado. ¡Ya! El de digerir. Pero una cosa apoteósica. ¿Y tú escuchaste mis voice todavía? Ok. No, no. Está bien, está bien. Ah, ok, súper, está bien. Ah, no, pero bien, Robinson. La Greca me tiró más café de lo Muy bien, no importa. el que tú quieras. No, no. Todo, yo creo que eso va a terminar Obligado que te lo Gracias. comes todo. ¿no? vacía. ¿Y tú tomas café? ¿Tú tomas café? Es verdad. ¿Y tú, Robinson? Ah, bueno. ¿Usted no toma café? Pues es raro, usted trabaja editando, es raro que no tome café. Mire. Yo tampoco, nada. Nada. Bueno, de antojo, pero no como, no, de antojo, de que un día me antojé un capuchino. Yo pasé mucho, bueno, yo tomé café después de adulto, después de viejo, entonces, Ah, pues yo soy niña todavía. sí, yo después de viejo, además, yo generalmente tomo un café que es muy saludable también, gracias a Dios no me da problema. Ah, bueno. Pero cuando estoy en la calle necesito tomármelo, si lo puedo hacer en mi casa. Sí, bueno, sí. ¿Estamos ready? Ready. Hello, hello. Aquí hablaremos contigo de ahí a ahí. Vladimir Jaques, bienvenido a De Ahí a Ahí. Gracias, Leila. De ahí a ahí, aquí estamos. De ahí a ahí juntos. Tú sabes que esto es un reto porque, como dije hace unos segundos, estoy al lado de uno de los expertos de creación de contenido en YouTube y en entrevistas. Y una de las entrevistas, o mejor dicho, de las entrevistas que más se han viralizado, que mejor sustancias tienen y que te has mantenido en el tiempo desde que iniciaste. Gracias a Dios y al público que ha apoyado este concepto que inicialmente muchos pensaban que no daría frutos, pero aquí estamos. Aquí estamos. Yo siempre hago preguntas random. Explícame lo de Lord Jaques. Siempre me ha llamado la atención, sobre todo porque yo decía, pero es el mismo. Antes, Vladimir, Lord, sí, pero el mismo. Entonces, explícame lo de Lord Jaques. Tú sabes que se ha convertido en una marca y es el resultado del bullying de unos compañeros. Te voy a hacer la historia que es un poquito larga, corta. Quincy. Año 2003, yo voy a Londres, Inglaterra, a un curso sobre manejo de medios. Y en ese curso yo pasé como 2 semanas, creo, si no recuerdo mal. Yo estaba en un programa de voluntariado en una ONG, grupo de jóvenes, un grupo juvenil. Cuando regreso, me encuentro a los amigos y amigas tratando de burlarse de mí y la forma en la que lo hacían era diciéndome, oh, ahora ese es un lord, él es un lord, porque él estaba en Inglaterra. Eso, tú sabes que en Inglaterra se usa mucho Sí. esta denominación para llamarle a los caballeros. Y así comenzó. Yo regresé a Inglaterra a otro curso 1 año después o 2 años después, y ahí la cosa se intensifica. Y yo nunca lo tomé como algo que me molestaba, al contrario, para mí era una especie de halago. Y yo, mi usuario de Instagram era Vladimir Jaques. A alguien se le ocurrió que lo quería. Ok. Yo perdí ese Instagram y cuando hice el nuevo, entonces le puse Lord Jaques. que ya era una empresa que yo había registrado hace mucho tiempo porque me gustó el nombre. Me pareció único, me pareció interesantísimo y en términos de marketing, perfecto. O sea que mira cómo tú le sacas el lado positivo a lo que ellos intentaron que fuera algo para destruirte Claro. o molestarte. Molestarme, no destruir. Molestarte. Éramos adolescentes. Sí, destruirte en el sentido de niños, Fuñir, pero fuñir. fuñir la paciencia y mira cómo tú que es el lado positivo de eso. Sí, sí, yo tenía un maestro que en paz descanse, Rafael Jiménez, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que me dio Relaciones Públicas y varias otras asignaturas, que me dijo, mi primer apellido es Encarnación, yo soy Vladimir Encarnación Jaques. Jaques.
Y él me dijo, mire, Vladimir, usted es uno de mis mejores alumnos por mucho. Yo le voy a agradecer a usted que no use Encarnación nunca si usted decide trabajar en los medios. Ay, Dios mío. Y yo le decía, pero, ¿por qué? No, es que Jaques es más mercadeable, suena mejor. Yo le dije, no se preocupe, que ya yo tengo el nombre. Ajá. Cuando llegó el momento, pues ahí estaba Lord Hack. Ay, Dios mío, pero mira, tú naciste en Los Mina Sí, señora. y eres un adulto ya, pero en ese momento, un joven, un niño que no tuvo quizás muchos privilegios, Ninguno. no tuviste privilegios, carencias. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que te prepararas. ¿Y de qué forma? Porque aparte de que tienes una carrera de grado, una profesión de grado, tienes maestrías y especializaciones. ¿Cómo fue tu infancia con esas condiciones? Mira, mi infancia yo no la recuerdo con tristeza, salvo algunos episodios, algunos muy puntuales que no los olvido. Nosotros en esa época, siento yo, creo que la gente que nació después del 1981, 82, 83, 85 en adelante, debajo del 90, experimentamos mucha diversión producto de la precariedad económica. Me explico. En los barrios, cuando no había luz, tú jugabas, tú salías a la calle, jugabas con Pelota, vitilla, sí. Y los vecinos se conocían mucho, fraternizaban mucho, se compartía bastante. Yo recuerdo mi infancia en Los Tres Brazos, que era donde estábamos en ese momento en particular. Lo recuerdo mucho porque fue la etapa de mi vida durante la niñez donde yo jugué más, me moví más, hice mucha vida comunitaria en la iglesia católica, también en la iglesia evangélica. Yo iba a todas las iglesias y me divertí bastante, pero en el otro lado estaba el tema de que no teníamos mucho, lo básico muchas veces, y ni siquiera eso a veces. Mi madre siempre le puso buena cara al mal tiempo. Mi mamá era esa mujer que buscaba la manera de hacer las cosas. Mi papá tenía 2 o 3 trabajos. Pero mami tomaba un huevo, lo partía por la mitad y lo repartía entre sus hijos, sin problema. Y para nosotros era como ya parte de la dinámica, tú sabes. Lo que más me molestaba a mí quizás en ese momento era el tema escolar. Yo creo que siempre fui muy aplicado. Y no tener, por ejemplo, la mochila y ese tipo de cosas me molestaba. Pero nunca fue impedimento para hacer las cosas bien. Y tú sabes, por eso yo no lo recuerdo con tristeza. A mí no me entristece lo que pasamos, lo que vivimos. Al contrario, me hace sentir muy orgulloso de mis padres, bastante, porque me enseñaron el valor del trabajo. Y mami, cuando yo tenía 11, 12 años, estaba terminando la primaria, educación básica, por insistencia de mi papá, retoma los estudios. Entonces, ahí estaba ya la motivación. Mi papá llegó a 6º de primaria, para que tú sepas, pero fue la persona que se encargó de insistirle a mi mamá de que retomara los estudios. O sea, ese ejemplo de mi mamá retomando los estudios después de tener 4 muchachos, me trabajó de manera positiva. Y por eso yo siempre me mantuve en el camino para formarme, porque la fórmula era edúcate, fórmate, conviértete en un profesional para que puedas conseguir un buen trabajo. Eso no siempre funciona, Claro. pero esa es la fórmula. Claro que sí. Tradicionalmente hablando. Entonces tu madre decide retomar los estudios ya luego de adulta y luego de tener 4 hijos, como dices, pero tu padre tuvo 3 trabajos. Él conchaba. Mi papá conchaba, trabajaba en la casa en un momento, el acueducto y el alcantarillado de Santo Domingo, tomaba muestras de agua. En esa época el agua de la llave se tomaba, mi gente. ¿Qué? Sí. Pero hace principio de los 90, mi papá... Porque yo nací, yo no viví Bueno, eso. a principios de los 90, mi papá todavía estaba en la casa, creo que hasta mediados de los 90, un poquito más. Y yo recuerdo que yo lo acompañaba muchas veces los fines de semana, trabajaba todos los días, y él iba a diferentes puntos de la capital y tomaba unas muestras de agua que se llevaban a un laboratorio en la casa a analizar. Oh. Porque el agua se supone que era potable. Potable. Y la gente tomaba el agua de la llave, mi gente. Eso uno lo dice ahora y la gente dice, ¿qué? Que no, imposible. Pero sí sucedía. Entonces, papi trabajaba en la casa, conchaba, y en las noches, durante algunas temporadas, él trabajaba en una cafetería. Entonces, la dinámica era, él se levantaba a 5 o 6 de la mañana, se iba para la casa, llegaba a la casa, comía, descansaba un poquito, conchaba en la tarde y en la noche en una cafetería. El día entero trabajando. Todo el tiempo. ¿Siempre te gustó la comunicación? Mira, yo estudié comunicación porque entendí... O sea, pero desde pequeño, en esa época. No, nada que ver. Nada que ver. La anécdota, mira, nada que ver con medios. Nada que ver con medios. Nada que ver. De hecho, yo fui, creo, eso dicen los maestros y las notas, buen estudiante, dicen ellos. Pero yo siento que fui aplicado. O sea, yo sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. Okay.
Entonces, cuando yo ya estoy siendo adulto, que estoy optando por una carrera universitaria, lo primero que yo hice fue estudiar informática. O sea, mi primera formación es en informática. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba estudiando, yo decidí irme por una carrera que monetariamente fuera rentable. Sí, pero te voy a decir algo, Vladimir. Ajá. Tú eras aplicado, pero tú eres inteligente. Porque hay carreras que son de gente inteligente. Lo que son informática, ingeniería, Sí. medicina, o sea, ingeniería civil sobre todo, son carreras que no son quizás fáciles para todo el mundo. Sí, lo que pasa es que ese tipo de cosas la tienen que decir los otros. O sea, yo creo que yo Humilde, yo creo muy que soy bien. aplicado Sí. más que otra cosa, porque si yo sé que tengo que hacer algo, yo lo hago. Claro que sí. Pero yo decidí estudiar informática por un tema monetario. Estamos hablando del 2000, 99-2000. ¿Ok? Yo voy a la universidad, voy a la UAS, no me gusta porque hay mucha gente, no tengo dinero para pagar una privada, pero le digo a mi mamá, mami, yo no quiero estudiar en la UAS porque yo quiero sacarle provecho a esto. O sea, yo estoy haciendo esto para ganar dinero. Claro. Y mi mamá me dice, vamos a hacer el esfuerzo. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a buscar una de las más baratas que haya. Y la más barata era la OIM. Ok. Y yo voy a la OIM a estudiar. Pero oye esto, yo hago mi pensum de licenciatura en informática y me doy cuenta en el proceso, porque en ese proceso yo voy creciendo a nivel del voluntariado también. O sea, tú trabajabas y estudiabas al mismo tiempo. Era voluntario, estaba en programas sociales, fui creciendo como ser humano, fui mejorando. Yo era un niño y un jovencito introvertido hasta cierto punto, aplicado, pero yo no era el popular, el que hablaba. No. Yo Ok. aplicaba mi clase y me sentaba. Ok. Yo no era extrovertido, muy introvertido. Y esos programas sociales me fueron Formando. formando. O sea, fui mejorando mucho y cuando yo termino ese pensum me doy cuenta de que yo no quiero pasarme la vida detrás de unos servidores. Y entonces le digo a mi mamá, mire, doña, no es para que la pague, pero le informo que yo voy a soltar eso en banda y me voy a estudiar comunicación en la UAS. ¿Por qué comunicación? Pero espérate, en ese momento, discúlpame, cuando tú, después de que tú ibas a la UAS, le dijiste que no, vamos a buscar una forma, ella hace el esfuerzo, van a la OIM y hice la carrera y luego dices... 4 años después. 4 años después tú dices, no quiero hacer esto y quiero entonces volver a la UAS. ¿Cuál fue su reacción en ese Me momento? apoyó, lo que yo quiera. Mami me dijo lo que tú quieras. Muy bien. Siempre. Y era un tema, ella sabía que ya en ese momento yo era una persona distinta. Habían pasado 4 años. Más de maduro. inicio, claro, tenía más claro lo que podía hacer, creía más en mí. O sea, llegó un momento en la vida cuando yo era un muchacho saliendo de primaria que yo era muy, como te decía, muy introvertido. Yo no tenía confianza en mí mismo. Crecer con limitaciones, con precariedades, no te ayuda mucho a desarrollar esa autoestima, en tú creerte que tú puedes hacer muchas cosas. O sea, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero yo no es que soy, que me creo de que yo puedo. No, nada que ver. Pero durante esos años, esos programas sí me ayudaron a creer que sí. Entonces, cuando ya yo termino ese pensum, yo era una persona totalmente distinta. Yo quería hacer cosas diferentes. Yo estaba en programas y proyectos haciendo cosas que yo jamás pensé que iba a hacer. Y dije, no, pero lo mío es otra cosa. Lo mío es con gente. ¿Entiendes? Y elegí comunicación no para trabajar en medios de comunicación. Elegí comunicación porque era la carrera, entendía yo, que me daba más posibilidades de formación De acercarte. continua, de hacer especialidades en diferentes áreas. Yo quería trabajar en gestión de proyectos, diseñar proyectos sociales. No quería estudiar psicología. Lo otro era la comunicación, que tenía un poquito de todo y que me permitía acceder a formaciones y especialidades en diferentes áreas. ¿Y derecho? No, Nunca lo pensaste, nunca lo pensaste. Nunca lo consideré. Ok. Esos amigos que tú mencionaste hace un momento de los Minas, pero tú dijiste un sector, fue que tú mencionaste. Estaba en los Minas, te hablé de una ONG. No, de donde tú jugabas con tus amigos. Eso es Los Tres Brazos. Los Tres Brazos, exactamente. ¿Mantienes comunicación con esos amigos, esas personas? Ya luego en la adultez no tuvieron cercanía. ¿Cómo, ya que mencionaste de que en esa situación, cuando se iba a la luz, creaban una hermandad de que se juntaban, que es muy bonito también, Bueno. una familiaridad. Ya luego, cuando llegan a la adultez, ¿qué ocurre con esas personas? Mira, tengo muy pocos amigos y amigas, pero conservo 2 o 3 de esa época. De Son esa amigos, época. amigos de verdad, de esa época. Pero mi círculo de amistad es muy limitado y honestamente somos de esas personas que podemos pasar meses sin hablar. Claro. Y cuando nos sentamos es como si no, o sea, si el tiempo se hubiera detenido. Es impresionante. Y esas personas las fui conociendo en el proceso. Por ejemplo, en ese grupo de esa ONG, ahí habían amigos buenos,
que todavía conservo, que son de esa época cuando ellos me ayudaron a crear sin saberlo lo que hoy es mi marca personal. Sí. Cuéntame de tu familia. En cuanto ya me hablaste de tus padres, qué bueno que te llevas muy bien con ellos y que fueron parte de tu crecimiento e inspiración para ser lo que eres hoy. Excelente. Son 4 hermanos ustedes. O sea, tienes 3 hermanos. Ellos te apoyaron con eso de YouTube. ¿A qué se dedican? ¿Son totalmente divorciados a todo eso de los medios? ¿Qué hacen tus hermanos? Son hermanas. Tengo Hermanas. 3 hermanas y totalmente diferentes a mí. Y hacen amas de casa, una es militar, otra es emprendedora. O sea, somos muy distintos. Ok. Y la familia siempre te apoya y ve lo que tú haces. Pero cuando yo decidí hacer esto de YouTube, se dio en una coyuntura muy particular y no todo el mundo estaba de acuerdo, obviamente. Pero te cuento, yo no lo hice tampoco como que me voy a ganar la vida en YouTube. No fue tampoco así. Pero la gente en el camino se va sumando, Leila. Al principio tomar decisiones como que yo voy a hacer algo totalmente distinto a lo que he hecho durante 15, 20 años le sorprende a todo el mundo. Claro y que eso sí. pasó conmigo. Claro que sí. No por lo de YouTube, sino por muchas otras cosas. Sí, parte de esas cosas es que tú mencionaste que mientras estudiabas fuiste parte de programas sociales. Sí. Luego inicias a trabajar en trabajos tradicionales, Sí. un 8 a 5. Durante 20 años alrededor trabajando de 8 a 5. Todo el mundo sabe, y sé que hay personas de los que nos están viendo, lo difícil que es tomar la decisión de tú renunciar para tú tomar un camino distinto y emprender. Porque despojarse de un sueldo fijo, de los 30, todos los 25, y más con responsabilidades de hijos y familia, no es fácil. ¿En qué momento Lord toma la decisión de renunciar al sueldo fijo? Mira, yo te puedo decir, yo soy muy agradecido, Dios lo sabe y cada vez que tengo la oportunidad lo digo. Yo agradezco mucho las oportunidades que he tenido. Gracias a Dios, mucho trabajo, pero primero Dios y luego mucha gente buena que Dios puso en mi camino. Y yo en un momento de mi vida entendí que si yo quería dar un salto cualitativo y cuantitativo sobre todo, tenía que tomar decisiones importantes. Yo era un empleado muy bien pagado. O sea, yo no me quejo en ese sentido. Yo tenía muchos privilegios. Yo estaba bien, seguro. Esa zona de confort que mucha gente entiende que no debemos criticar, te acomoda y no es buena para quien quiere más. Para el que quiere estar así, perfecto, ¿eh? Porque Sí, es porque- es un tema personal de cada quien. Porque queremos satanizar el 8 a 5, pero a cada quien le funciona algo diferente también. O sea, yo hice un video que está en mi Instagram donde le digo a la gente, sí, tú tienes razón, el éxito es relativo porque depende de lo que tú quieras, de lo que represente o signifique el éxito para ti. Para mí el éxito no era tener un salario que para la mayoría de la gente es bueno, que era muy bueno, pero yo quería otra cosa, quería más. Entonces mis aspiraciones estaban muy por encima de lo que yo tenía. Y yo estaba bien para la gran mayoría, ¿ok? No era que estaba mal ni que debía dinero, nada por el estilo. Entonces yo dije en un momento de mi vida, siendo coordinador de planes, programas y proyectos del Ministerio de Educación, fíjate que, para que la gente entienda, un organigrama de esa institución en ese momento, Sí, tú tienes al ministro, sí. Que el número 1, el número 1 tienes un viceministro de planificación, que es el número no 2. tienes a una directora de la parte de proyectos y luego me tienes a mí, ¿ok? Que está coordinando un equipo que se encarga de toda la parte de planificación operativa de una institución que es la más grande de este país. La que tiene mayor presupuesto, empezando por ahí, Sí. pero entonces aparte de eso, quiere decir que tú tenías reuniones y contacto directo con el ministro. Yo tenía de todo con todos los altos niveles, porque yo, no solamente ahí, yo había pasado ya por 2 o 3 instituciones del Estado y había trabajado con la cooperación internacional toda mi vida, porque como comencé como voluntario, yo entré primero por Naciones Unidas como voluntario. Y estaba en muchísimos programas sociales. Estuve en asambleas de Naciones Unidas representando a República Dominicana como joven de sociedad civil muchísimas veces. Antes de yo tener 30 años, yo conocía más de 30 países ya, Leila. Pero Vladimir, ¿y cómo tú no Como estudiaste voluntario. derecho? Porque mira, ahora me causa más curiosidad. Me gustó y nunca lo pensé, pero como te dije, como yo lo vi a la comunicación como una oportunidad de hacer muchas cosas y además yo tenía que hablar en muchísimos espacios.
En reuniones y también en Claro. conferencias, me imagino. Así fui creciendo, por eso la comunicación me hizo mucho sentido. Entonces, yo estaba muy bien posicionado. Pero entonces, aparte del Ministerio de Educación, ¿trabajaste en otra institución de esa Yo categoría? estuve en el INAIPI. El INAIPI es el que trabaja con los niños de Sí. 0 a 5 años, atención Sí. integral. Yo fui del equipo coordinador del INAIPI, fui de la parte directiva. Primero cuando inició, que fue en el año 2016, estuve coordinando la parte formativa. Formamos a todos los profesionales que están en esos centros a nivel de todo el país. Y luego estuve coordinando la dirección de participación comunitaria del INAIPI. Yo estaba en el equipo directivo durante varios años y luego pasé al INAVIE, que es el Instituto de INAVIE. Bienestar Estudiantil, Ok. coordinando un proyecto en Monteplata especial de formación. Y así hice muchísimas cosas. Ok. Entonces, cuando te digo que estaba bien es porque estaba bien. Pero ¿qué pasa? Yo estaba en un nivel donde para poder dar un salto cualitativo y cuantitativo tenía que hacer política. Yo nunca hice política. Yo siempre fui un profesional, un técnico. Yo nunca hice política. Yo trabajé en diferentes gobiernos. Yo nunca hice política. Entonces, yo decía, yo tengo mucho tiempo en esto y lamentablemente yo no puedo ganar más de lo que gano. O sea, no puedo. O sea, que tú no estabas en posiciones por un tema, como dijiste ahora, Nada partidario. coyuntural. No, a mí no me afectaba eso. Nunca me afectó porque yo siempre hice mi trabajo. Gracias a Claro. Dios, como te decía al principio, desde niño entiendo que fui muy aplicado. Yo hago lo que tengo que hacer. Bien. Y un ok. poco más. Sí. Entonces, fui muy bien valorado, puedo decir. Y además Dios, como te decía, puso personas importantes en el camino que me fueron enseñando muchas cosas. Entonces, para mí esa decisión fue trascendental porque yo tenía todo. Entonces, mi familia, la gente que me conocía, dijo, pero tú te estás volviendo loco. ¿Cómo tú vas a dejar esa seguridad? O sea, yo veo todos los meses que me llega el resumen de la AFP de todos los años. Yo digo, ese Bien. dinero que está ahí. Ay, Ok. sí. Y yo no estoy en el Estado ya. Entonces, fue difícil, pero lo hice para aventurarme, para emprender, para ser mi propio jefe, como dice mucha gente, para tratar de hacer algo diferente. Porque yo dije, tengo tantos años haciendo esto, más de 20 años, realmente, ya, si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Cuando tomas esa decisión, que estás muy seguro de lo que quieres, que mencionaste anteriormente, que tus aspiraciones estaban por encima de lo que ya tú habías conseguido, aunque para mucha gente lo que tú tenías era mucho. Sí, Al final todo es relativo. Todo es relativo. Cuando iniciaste, ¿en algún momento tambaleaste y te arrepentiste aunque seguiste o ya todo fue positivo a partir de ahí? No, claro que no. Mis ahorros se fueron a pique. Entonces también, ¿estabas preparado económicamente Sí, para este sí, paso? Claro, yo estaba muy bien, yo tenía muchos ahorros, yo estaba sólido, como dicen, tranquilo, te cuento. Como dice Sammy, sólido. Sí, o sea, tranquilo. Y me puso a prueba la vida, Diosa, me fue remediado, porque se me fueron los ahorros, llegó un momento donde yo estaba muy estresado. Yo no puedo decir que deprimido porque yo no creo que eso me aplique, pero sí hubo un momento donde yo me sentía terrible, o sea, mal, incómodo, difícil. Gracias a Dios y a esos ángeles que Dios puso en el camino siempre, a las relaciones. Siempre aparecía alguien que me decía, mira, hay una consultoría de tal cosa, tú quieres diseñar tal. Yo diseñaba materiales educativos, por ejemplo. Tú quieres hacer tal cosa, mira, aplica. Y siempre aparecía algo para como respirar. Sí. Y fue en ese momento cuando yo decido hacer YouTube. Pero no por temas económicos, sino para conectar con algo que me gustaba. Porque yo estaba tan incómodo que yo decía, espérate, yo necesito hacer algo que me guste porque esto me está desequilibrando. Entonces yo comencé a hacer YouTube. Dije, ok, vamos a apostarle a eso, no con grandes expectativas, sino para hacer algo que a mí me gustaba, conversar, hablar, hacer esto. Y así comenzamos. Sí, pero entonces tú dijiste que pasaste por momentos económicos difíciles. Ya no tenías una seguridad económica fija mensual. Y decides, Por lo menos no como la tenía. Es como la Y eso tenías. Es difícil porque recuerda, es salir de tu zona de confort. zona de confort. Si O sea, tú estabas todavía como reorganizando tu Exacto. vida después de 20 años Exacto. lineal. Exacto. Decides emprender en el YouTube, pero espérate. Ujú. YouTube tiene un engranaje. Sí. Y para tú armar, no sé, tú grababas en tu propio espacio. Sí, pero no un estudio. Ok, entonces, ¿cómo tú iniciaste? ¿Con qué equipos iniciaste tú a grabar en tu YouTube contenido? Bueno, eso es paradójico porque te voy a decir algo. Mira, yo lo de YouTube te decía fue para hacer algo que me entretuviera, honestamente, es la verdad.
obviamente yo sabía que si funcionaba y creía que podía funcionar, podía generar dinero, ¿ok? Pero yo no tenía esas grandes expectativas. Yo estaba emprendiendo en el mundo de las ventas. Mi esposa es una mujer que tenía muchos años ya desarrollando negocios y ella me dio la esperanza al verla avanzar de que podía hacer cosas diferentes. Ella me dio esa confianza. Mientras yo crecí en esa área, que fue lo difícil, yo comencé a hacer YouTube, ¿ok? Entonces, yo comencé grabando con cámaras de cine, para que tú sepas. Así es. ¿Y cómo tú las compras? Yo hacía, no, porque yo tenía un socio con el que hacíamos documentales también educativos, hacíamos muchos trabajos. Entonces yo tenía equipos disponibles para trabajar. No, pero tú iniciaste tarde. Sí, o sea, yo tenía equipos disponibles y de hecho comencé en sociedad con él, pero él no creyó que esto podía generar dinero. Y Ay, es verdad. sí, yo siempre se lo digo, el sequilla, pero es la verdad. Pero siguen siendo amigos. Sí, claro, mi pana. Ok, Me ayuda ok. muchas veces, de vez en cuando. Ok. Entonces comenzamos grabando con cámara de cine, él editaba al principio, luego él me fue diciendo, no, esto es mucho trabajo, esto no se puede. Digo, no, grábame y dame mi material, que yo me encargo. Y así yo fui encargándome él grababa y yo editaba mi material. Y luego entonces fuimos creciendo, me di cuenta en el camino que no era necesario tener esas cámaras, que se podía hacer con cámaras más económicas. Literalmente, como siempre se ha dicho, con lo que sea tú comienzas. Sí, y yo comencé como de lo más avanzado a lo más básico. Sí. La gente que va ahora, yo recuerdo, yo grabé en el principio, grabé con Luis Nicolporán al principio. Luis estaba en Mix, una emisora. Yache. Y estaba él avanzando ahí, tirando su primer opinino también. Y yo llego con este engranaje y esta cámara. Y dije, esa cámara, digo, así que grabamos. Ya, pero Pero bien, sí. digo, bueno, ellas están ahí. Y ahora grabamos con una camarita de CRL que te dan buena imagen y ya con lo básico, con lo que se hace ahora mismo. Y al final, ¿qué tú crees? O sea, realmente a nivel de calidad, a nivel de... Ajá. Es importante, pero el contenido es más importante. Es más importante. Claro. Sí. Entonces, tú también estuviste en... Antes de eso te voy a preguntar, fíjate, como dijiste anteriormente, y ahí conectamos, eso de las redes sociales, de la era digital, ya hemos avanzado, pero quizás cuando tú iniciaste era todavía más nuevo. Sí. Ese amigo tuyo, estando contigo, sabiendo de tu capacidad, porque sabe y creo que estoy consciente de que conoce tus capacidades, Sí. sin embargo no todo el mundo se atreve porque entiende que YouTube es algo incierto y tú confiaste en ti y confiaste en el proyecto también. Sí, definitivamente. Yo sabía que podía funcionar. Mira, como yo vengo del área de la comunicación, yo recuerdo que para el año 2005, si no mal recuerdo, una profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se llama Wanda, muy conocida por los estudiantes de la UAD de esa época. Era dura Wanda. Yo le decía, Wanda, mire maestra, lo digital dentro de unos años será lo que va a marcar la pauta. Yo le decía, ese periódico, que ella hablaba mucho de la prensa escrita, eso va a terminar desapareciendo, va a perder vigencia. Y hoy en día es así. Hay mucha gente que lo compra todavía y lo Sí. quiere manosear. Yo soy una de ellas. Pero mucha gente Sí, lo claro, ve aquí. la mayoría. Entonces, el mundo cambió, nos cambió en la cara. Yo siempre supe que podía funcionar. Para el año 2006 yo estaba regenteando en un proyecto social una página web donde hacíamos contenido. O sea, yo sabía ya, yo venía de ahí, yo hacía radionovelas, yo hacía muchísimas cosas. Baby, pero tú eres un brain. No, para nada. Lo que pasa es que me gusta, de verdad, me divierte. Y yo creo que lo mejor de todo es tú hacer algo que te guste y te apasione. Por eso te dije que cuando yo estaba en un momento como depresivo, incómodo, Te salió ¿a dónde me fui? a hacer contenido, a la a hacer comunicación. a la comunicación. ¿Entiendes? Porque me apasiona. Sí. Mira, tú estuviste en televisión Sí. antes, o sea, aunque tú incursionaste por primera, bueno, o te diste a conocer en tu canal de YouTube, tú... Es una historia que no se la ha hecho a nadie, yo creo. Ay, pues dale, cuéntame. Pregúntame. No, eso mismo. ¿Voy a conectar por ahí? No, eso mismo, que aunque todos te conocimos, yo te conocí en pandemia por el canal de YouTube, tú tuviste cercanía con televisión en 2 programas, me parece. Sí. Bueno, yo hice algunas cositas. No como, a ver, de manera como... Formal, formal. En uno sí, quizás formal, pero no era tampoco que era una exigencia. Yo iba allá porque yo quería. Pero te cuento, mira. Me voy a ese muchachito que estaba en los programas sociales. Como te decía, en esos programas yo crecí mucho, gracias a Dios. Agradezco muchísimo las oportunidades. Y teníamos que ir a medios de comunicación muchas veces a hablar de cosas que estábamos haciendo. En ese mundo, yo un día
tengo que ir a AME, Canal 47. Ujú. Y le agradezco muchísimo, nunca lo olvido, a Darlene Burdíez, que es una gran amiga, Sí. una gran profesional. Excelente No, profesional. que me dio la oportunidad de en un programa que ella tenía en AME, se llamaba Video Connection. Ella ponía videos musicales, comentaba algunas cosas. Me dio la oportunidad de presentar con ella ese programa, casi sin conocerme. Me comenzó a tratar ahí y yo varias veces estuve con ella haciendo el programa y yo no seguí o no lo hice más porque yo no quise, porque ella siempre me decía, ven, tú puedes venir, no hay ningún problema. Cuando yo hice eso las primeras veces, que yo llegaba al barrio, que me decían, te vi, eso fue una sensación muy interesante. Aún así, yo no estudié comunicación para estar en medio. O sea, me gustó y siempre lo recordaba de una manera muy especial. ¿Qué pasa? En uno de los trabajos, trabajando para el Estado, trabajando, bueno, no sé si te puedo decir, Sí. pero trabajaba en la unidad de juventud del despacho de la primera dama cuando Margarita era primera dama. Ujú. Entonces yo era parte de un programa que ella tenía ahí que se pasaba por Telemicro, se grababa en Telemicro y se pasaba también a nivel internacional, por creo que Telemicro Internacional. El programa se llamaba Con la Familia, por una sociedad en valores, y yo hacía un segmento, el segmento de formación de jóvenes líderes, que era la unidad donde trabajaba yo. Y hacíamos televisión ahí también. Entonces siempre me gustó, la gente siempre me dijo, tú puedes hacer esto. Pero como te dije, todo eso vino después de que ya yo había estudiado comunicación. O sea, no fue antes ni que yo estudié para eso. O sea, se fue dando. O sea, tú tenías cierta familiaridad con estar frente a las Y cámaras. la gente decía que se me daba bien. Yo hacía Sí. muchos documentales, eso sí, muchas voces en off y muchas cosas, pero eran ya más como un emprendimiento. Pero te digo una cosa, tú puedes estudiar comunicación y saber estrategias de comunicación y tener especialidades, pero estar frente a una cámara es un mundo completamente diferente. ¿Qué tú me vas a contar? Que no es eso, Esa ya. parte, Ah, ok, lo de perfecto. Darling, que Ok. yo creo que nunca bueno, si lo he dicho, Ok. debe haber sido muy pocas veces, pero no creo que lo haya contado así. Mira qué bien. Tú me imagino que debes tener un sueño de entrevistar a alguien. Has entrevistado a muchas personas, dentro de las cuales a muchas figuras públicas, pero también te has concentrado en entrevistar a personas normales que no tienen vida pública con historias de salud, de justicia, e incluso estás en un nivel ya donde muchos seguidores te escriben para contar sus historias en tu canal Sí. y de alguna forma u otra me imagino que buscar ayuda o que te han escuchado y que alguien pueda servir de puente para resolver algún problema. De hecho pasa, sí, mucha frecuencia. O sea, que tú sientes que eres un canal de apoyo y de una red de apoyo para un grupo de personas. Mucha gente, y siempre me dicen que yo debería hablar de esas cosas o publicarlo. Yo nunca lo hago porque creo que nosotros cumplimos el compromiso cuando presentamos los casos. Ya lo que sucede, yo no quiero adjudicarme que alguien a través de una entrevista que hicimos ayude a alguien. Por ejemplo, hay una niña que está en Estados Unidos en este momento recibiendo toda la atención médica porque ella tuvo una situación. Cuando tenía 2 años tomó plomerito y su esófago se destruyó. Ya no podía alimentarse de manera sólida. Tomaba solamente líquido y era de manera intravenosa y por acá. Y está en Estados Unidos. Hicimos una entrevista aquí. Ella estaba en Santiago. Fuimos allá, hicimos la entrevista. Gracias a Dios, lo que necesitaban para subsistir lo consiguieron. Mucha gente apoyó, le mandaban cajas, le mandaban dinero y luego lograron irse a Estados Unidos y están allá. Y es una de las cosas que a mí me hace sentir muy orgulloso porque digan, mira, increíble lo que uno puede lograr a través de una plataforma como esta. Y así hay muchísima gente que ha logrado tener ayuda. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que me hizo sentir como orgulloso de lo que estaba haciendo fue que justo antes de la pandemia me escribe un chico y me dice, yo nunca he conocido a mi mamá, ya me dejó cuando yo nací y yo tengo una foto de ella. Y se llama Junior Baez ese muchacho, no se me olvida. Y yo le dije, ven. Él lo puso en un comentario, en un video. Yo le dije, ven. Y hablé con él, fuimos, hicimos una entrevista y la mamá apareció. Yo recuerdo que en plena pandemia, luego yo estuve enfermo mucho tiempo en pandemia, salí yo en plena pandemia a grabar a esa señora y a él cuando se vieron por primera vez, porque nunca se habían visto. ¿Cómo se dio? Alguien en Estados Unidos vio la entrevista y sus hermanos estaban allá y lo conectaron con su mamá. Eso fue una cosa impresionante. Fíjate cómo conecta tu vida, cómo se conecta. Tú en tu juventud, adultez y en tu vida laboral hacías o estuviste en programas sociales, en voluntariados. Sí. Y mira cómo ahora con tu medio de subsistencia actual, Sí. con algo que iniciaste por hobby o porque te gustaba, como ahora también
realizas ayudas sociales. Totalmente. Esa es la naturaleza de lo que yo hago desde el día cero. Cuando me preguntaban al principio por qué yo decidí hacer este tipo de entrevistas, yo dije, yo tengo que hacer algo que se parezca a mí. Tiene que ser yo. O sea, no hay forma. Yo no puedo sostener un personaje durante 6 años. No hay manera de que yo me pare aquí y me quiera convertir en qué sé yo, el tipo más, no sé, más ruidoso, más... No puedo. O sea, yo no soy así. Es tu esencia. Tengo que ser yo para poder hacerlo. Y gracias a Dios nos ha permitido hacer muchas cosas, o a través de la plataforma han pasado muchas cosas. Y yo me siento muy bien por eso, porque al final eso es un premio mayor que cualquier otra cosa. Claro. ¿Tú eres padre? Sí. ¿De 3? Sí. ¿Cómo es tu vida de padre? Cuéntame ese que es uno de los mayores retos que tiene cualquier ser humano. Caóticamente feliz. Yo soy padre biológico de 2 y padre por elección de 1, así que tengo 3. 3. Y son muchachos buenos, una niña de 3 años y medio, casi 4 ya, no 3 años y medio, casi 4 años. Ajá. Y Ian, que es mi primer hijo, que tiene 16, va a cumplir 17, Dios mediante. Y Sergio, que es hijo de mi esposa y es hijo mío, acaba de cumplir 18 años. Ah, Ha bueno. estado conmigo desde los 9, 10 años. Ok. O sea, casi toda su vida, la mitad de la vida, digamos. Sí. Bien, chévere, es un reto porque son edades muy diferentes. Y la niña, por ejemplo, llegó un momento donde nosotros habíamos perdido la costumbre de tener niños pequeños. Sí, porque son ya Demasiado. 18 a 16, sí, años. sí, Una completamente. locura. Ya tú sabes, eso alteró todo el sistema. Hasta ahora. Lo alteró completamente. Sí. Pero tu hijo mayor biológico tiene 17. Va a cumplir. Va a cumplir 17. O sea que tú fuiste padre joven. No tanto, porque yo no soy tan joven. Yo tenía 26 años. Ah, bueno. creo. Ok. Ah, no. Ok. 26. Pero bueno, era en tu juventud. Sí, tu todavía juventud. un muchacho, estaba en los 20. Sí, estamos en los 20. Entonces, ¿cómo fue para ti y más para los hombres, que siempre dicen que las mujeres maduramos más rápido que ustedes? ¿Cómo fue para ti asumir responsabilidad ya la más importante de tu vida, todavía siendo un jovencito? De 25, 26 años, y me imagino formándote todavía, tú que eres tan curioso, buscando en qué ibas a trabajar, qué ibas a hacer nuevo, qué reto ibas a asumir. ¿Cómo fue esa nueva responsabilidad? Eso fue un lío, mi hija. Mira, claro, real. Tú sabes que cuando tú tienes hijos ya mayor, siendo más maduro, ellos tienen la oportunidad de conocer tu mejor versión, porque tienen una versión más tranquila, más centrada, con mayor seguridad. En esa época yo estaba en 1000 cosas, tratando de cuajar muchísimas cosas. Siempre he sido muy responsable, muy pendiente de mi hijo, pero yo no tenía el tiempo para estar siempre ahí. No lo tenía. Entonces, eso es algo que analizo hoy, que quizás no analizaba ayer. Y yo digo, wow, ahora por eso yo trato de estar. Y con la pequeña, por ejemplo, estar siempre, porque te necesitan. Tienes que estar ahí. Sí. Entonces me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a ser papá, me enseñó a ser responsable en ese sentido. Y creo que la vida me cambió totalmente cuando él nació. O sea, una cosa impresionante. Más es un niño muy especial, bastante especial. Qué bueno. Vladimir, vamos a jugar. A ver. Yo tengo un juego. Son tiene 2 partes. El primero se llama This or That. Y te voy a poner 2 opciones para que tú, de vida o muerte, elijas entre una u otra. Y la otra son preguntas más profundas, un poco controversiales, para que se llama confesión, para que seas... Tú fuiste honesto ahora, más honesto todavía. ¿Puedo decir paso? No se puede decir paso. Pero tranquilo, que yo no maltrato a mis invitados, yo los trato bien, así que no tendrás ningún apuro. Bien, Gui, que no tengamos aquí el efecto de Alberto. El efecto de Alberto. Ay, ¿cuál? Pero yo... Ok, dime. Alberto Crespo. Sí. Que tuvo Sí, un percance. Ay, sí. No, cero efecto de Alberto. no, aquí no tendrás ese Ok, efecto. No, claro. pero mire, es peor que se ríe. Ok, iniciamos. Si pudieras vivir de estas 2 cosas, ¿con cuál te quedas? ¿Gestión de proyectos en programas sociales o de tu canal de YouTube? En esta etapa de mi vida, del canal de YouTube. Ok, En esta etapa de mi vida. ok, Ya perfecto. estoy viejo ya. Oye, dije viejo. O sea, que tú no te ves en algún momento retomando. No, puede ser que sí. Sí, claro. Hay mucha gente que me quiere empujar a la política, me tienen harto. Señores, no. No. Así no. Esa pregunta viene, así que reserva tu desahogo, que esa pregunta viene. Ay, muchacho. Ok, cuando eras pequeño querías ser escritor. Ay, sí. ¿Qué eliges? ¿Comunicación escrita o verbal? Escrita. ¿Todavía hoy día escrita? Sí, me gusta mucho escribir y no lo hago.
Porque la tecnología nos está dañando, señores. Sí. Es una cosa impresionante. Uno ha perdido tantos hábitos positivos. Retomen esa cosa, que yo lo voy a hacer también. Ay, Dios, tú te ves, o sea, y te ves escribiendo un libro. Claro, eso está en los planes. Esa de los planes, escribir un libro. Y, Sobre, y hay cosas escritas por ahí que valen la pena ser publicadas, creo. ¿se puede decir sobre qué ahora mismo se te ocurre que quieres Sí, yo escribir? escribía poemas, versos, décimas. Y me gusta mucho, superación personal. Ahora tengo esas ideas. Y libros sobre aventuras y todo. Me encantan esas cosas. Ah, pero bien, ok. Soy un cinéfilo también. Soy loco con cine. Pero, Bueno, es otra cosa. de que después veremos a Vladimir escribiendo un guión para una película. ¿Nadie Ay, sabe? Bueno, está bien. No, que yo que no. Digo, se puede decir. Hemos hecho algunas cosas, pero dale, vaya. No te Ok, está bien. Y última pregunta de esta parte. Bien, está fácil. Pero estamos bien, dale ahí, chócale ahí. Está bien. ¿Cómo describes a Ian, Naila y a tu otro hijo, Sergio. que es, ¿cómo? Sergio. Sergio, que aunque no es biológico, es tu hijo Hijo también. mío, claro. Ujú. Eh, Describirlo en dos cada palabras uno. a cada uno, sí. Bueno, Ian, amoroso y tierno. Ajá. ¿Puedo opinar eso? Sí, bueno, se puede. Sí, Casi sí, lo sí. mismo, pero bueno. Naila, inquieta y observadora. Ok. Tremenda. Y Y Sergio, Sergio inteligente y tigre. y Tigre. Lo dijo, mira, le salió de adentro y Tigre. Ok. Cuando lo vea esto, ya tú sabes. ¿Sabe? Vamos ahora a confesión. Y vamos de una vez con lo que estábamos hablando. Trabajabas en el Estado y en proyectos sociales. ¿Te interesa la política? Sí, pero no la política que actualmente tenemos. No me gusta el sistema de partidos políticos, hay que desbaratarlo, hacerlo de nuevo. Sí, no funciona lo que tenemos. Entonces yo no, cuando digo que me tienen alto es que muchas entidades políticas, para decirlo de alguna manera, se le acercan a uno con propuestas, con ideas, que ven aquí, que súmate a esto. Y honestamente yo no puedo ser parte de algo en lo que no creo. Entonces, para yo ser parte de algo, tiene que representarme. Y creo que el pueblo dominicano merece tener mejores partidos políticos, mejores políticos en sentido general. ¿Y tú no crees que de alguna forma u otra, si tú eres parte, puede ser también ese cambio, ese cambio? Yo pienso que sí. Lo que pasa es que cuando hay tantos compromisos como los tienen estas grandes estructuras, es difícil. Hay mucha gente buena que lamentablemente no puede hacer nada, atados de manos y de pies. O sea, tienen muchas buenas ideas, buenas intenciones, pero lamentablemente el sistema se los traga. Entonces yo no quiero ser uno de esos. No me interesa. ¿Y qué te gustaría? Si hubiera otro sistema político, ¿cómo te ves? No sé, cualquier lado donde yo pueda aportar. Por ejemplo, hablas de proyectos sociales. Me encantaría estar diseñando políticas públicas para la gente, donde podamos aplicarlas y beneficiar realmente a la población. Pero te repito, lo que hay ahora Claro. no lo permite. Ok, lamentablemente. seguimos. De las historias que has tenido la oportunidad de conocer, ¿cuál ha sido la historia que más te ha tocado? Wow, es que son muchas. Esa pregunta se repite muy frecuentemente. Y yo siempre respondo lo mismo, porque es como la historia que se combina con algo personal y que también fue muy trascendental. Yo en el año 2020, justo antes de la pandemia, entrevisté a una pareja que viven en Tenares, Stephanie y Adrián. Adrián está en silla de ruedas, es un joven que está en silla de ruedas con su novia. Hoy su esposa, tienen un hijo. Esa pareja se viraliza en un momento determinado porque la gente lo ve a él en silla de ruedas, la ve a ella, bonita, profesional, entendían que ella estaba con él por un tema económico. Cuando yo vi las fotos que se viralizan, inicialmente yo digo, a mí no me parece que la razón es esa, creo que es una historia de amor de verdad. Y yo fui a buscar la historia, lo que la mayoría de gente no hizo. Voy allá, los entrevisto, me doy cuenta de la realidad. Una familia muy, muy, muy humilde y de los dos, quien estaba mejor era ella. O sea, ella se quedó con él por amor. Entonces, yo hago esta entrevista una entrevista tremenda. O sea, si no la han visto, vayan a verla, búsquenla. Amor Real se llama en mi canal. Tiene como 3 millones de visualizaciones. Wow. Yo hago la entrevista, Leila, y cuando la entrevista sale, como 2 o 3 días después, yo me enfermo de COVID, y comenzando la pandemia. Mediados de abril, por ahí. Mediados de marzo. Ujú. Y ya tú sabes, la entrevista estaba matando y el COVID. Y tú, y yo en cama.
La revista matando y el COVID matándote. Y yo así. Cuando yo vine en sí, que me recuperé, gracias a Dios que no me permitió firmar con los Yankees. Ay, Dios. Los Dodgers, Ajá. yo vi todo lo que había pasado y yo dije, wow, impresionante lo que pasó con esta historia. Qué La gente bien. no sabía que yo estaba listo. Sí. Mucha gente lo supo porque hicimos un video. Pero yo estaba filmando casi. Ay, ay, ay. Seguimos. Cuéntanos acerca de la entrevista a una figura de las redes sociales que hubo que repetirla varias veces. Ok. Ajá. No fue que la tuvimos que repetir, fue que grabamos como 1 hora, 2 horas, o no recuerdo. Grabamos mucho. Y al final la entrevista tiene como 10 minutos. Y salió la entrevista. Sí salió. Y funcionó. O sea, esos 10 minutos. Tiene 10 como minutos. 2 millones de visualizaciones en la entrevista, o no más. 10 minutos. Y tiene 10 minutos. Sí. Ay, mi madre. ¿Y qué era lo que qué tuvo que no se pudo sacar todos los otros, la otra hora y 40 minutos? Yo no sé si eso es bueno o malo en esta época, pero yo no soy de ridiculizar a nadie. Entonces, yo tenía la oportunidad de que la entrevista diera más números de lo que dio. Dio buenos números. Pero yo no quise hacerlo, porque yo me di cuenta en el proceso de que esta muchacha que entrevistamos no era un personaje, sino que ella era así. Ella fue muy viral durante la pandemia, muy, 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 muy viral, muy viral. Y yo pensaba que era un personaje, es decir, yo pensaba que ella lo hacía para los efectos de su contenido. Y no, realmente la chica tenía situaciones. Luego lo supe. Entonces yo tenía 2 horas de material, casi 1 hora y pico. Yo podía lanzarlo. Iba a correr muchísimo, la gente se iba a reír de ella. Yo preferí editar los 10 minutos para que la gente conociera un poquito lo que pudimos sacar de su parte real. Y por eso sacrificamos la mayoría del contenido. Y aún así Dios premió porque creo que obramos bien. Y la entrevista fue un éxito, ¿entiendes? Entonces fue difícil hacerlo. Yo le dije a la persona que trabajaba con ella en ese momento, que era su manager, que luego tuvieron problemas, que yo iba a hacer lo posible por hacerla quedar bien. Porque yo no quería que la gente se burlara de ella. Y afortunadamente pasó lo que esperábamos. Al final es calidad, no cantidad. Sí, sí, Y sí. ahí se evidenció. Sí, no. Siempre he obrado de esa manera. Así mismo. Siempre has trabajado en proyectos sociales. ¿Has pensado en constituir una fundación? La tenemos desde el año 2014. Se llama Fundación Actúa. ¿Y por qué como que tú no le das más, no promoción, bueno, sí, promoción? Porque ese tipo de cosas no es para promocionarse. Es lo que te digo. O sea, creo que, no sé si es un error, te repito. Yo entiendo tu punto. Tú sabes, pero no sé. ¿No crees que tú ya con la influencia que tienes, porque ser figura pública es una gran responsabilidad y ya tú eres figura pública, entonces tienes una cantidad de seguidores importante, ¿no crees tú que de alguna forma u otra, haciéndole saber a la gente que tienes esa fundación, serviría para que llegaran más ayudas a esas personas? Bueno, primero, ¿de qué es? Sí. Y luego dime, ¿no crees que funcionaría eso? Puede ser que sí. Mira, nosotros en el año 2014, junto a mi amigo, el doctor Pasis Paulino, fundamos Actúa, que es una fundación que apela a tratar de generar proyectos sociales de manera innovadora con la participación de la comunidad. Diferentes proyectos. Sobre todo, en ese momento nos estábamos enfocando en el ámbito más educativo, más formativo, más trabajar con la juventud. Y durante varios años hicimos muchas cosas. Es una fundación que está ahí, que de vez en cuando hacemos cosas, pero yo creo que nunca yo he subido un post diciendo estamos haciendo esto, hicimos esto. Diache, Vladimir. Y ahora que tú me lo estás preguntando, yo digo, es como que no siento que mi página es para eso. No sé si, o sea, por ejemplo, mi Instagram es para mi contenido. Sí, yo lo estuve viendo y O sea, todo es contenido. Exacto, Sí. es para mi contenido, es casi, tiene muy pocas cosas personales, muy pocas. Sí. Cuando la gente ve algo personal mío es como que, ¡ah! ¿En serio? Oh, wow, sí. sí. Ajá. Es como así, o sea, pero no, o sea, creo que no quiero mezclar una cosa con la otra, pero sí de repente podríamos hacer cosas buenas si usamos quizá un poquito de la influencia, de las cosas que hemos podido lograr para ayudar a otras personas a través de la fundación. Piénsalo, Puede ser. nadie sabe si yo dando ideas, si tú combinas o tratas de hacer, no sé, si tú que eres tan creativo, el tema de la fundación y algún episodio y que por ahí se puedan canalizar ayudas para un sector de personas. Vamos a ver si el de ahí te motiva. Vamos a ver. Nadie sabe. Ahí.
¿Qué papel jugó tu esposa para que tú emprendieras tu camino fuera de un 8 a 5? Bueno, ella lo hacía, me dio la seguridad, me demostró con su ejemplo que sí se podía. Y entonces, como yo estaba viendo el ejemplo viviente frente a mí, si yo era disque inteligente, tenía que hacer algo. Entonces, eso fue lo que hicimos. O sea, ella me ayudó mucho porque lo mejor del mundo es cuando tú tienes a alguien cerca que te sirve de ejemplo, que de alguna manera va como trazando ese camino y tú dices, pero ella está caminando por ese camino y lo está haciendo. No es fácil, pero se puede. Y eso fue lo que ella hizo para mí y lo agradezco muchísimo. Qué bueno. Y por último, del confesión, confesión. En el año 2023 fue difícil emocionalmente para ti. ¿Por qué decidiste tomar una pausa de la creación de contenido? Porque yo estaba saturado. Fue un año tremendo. Ese año nosotros hicimos más contenido que nunca antes. Grabé muchísimo. Y con la particularidad de que fueron las historias hasta la fecha más densas y más fuertes en términos emocionales. Tú vas al 2023, desde enero hasta diciembre, y te vas a encontrar con entrevistas tras entrevistas fuertes, temas fuertes, muy fuertes. Y fue un año muy exitoso para el canal, muy exitoso. O sea, yo sacaba una entrevista y todas te cogían 200,000, 300,000, 400,000, 600,000. Pero bien. O sea, fue una cosa impresionante, pero así mismo estaba yo también sufriendo por todo lo que pasaba, lo que producía eso en mí, el cansancio, la carga emocional y muchísimas cosas. Entonces, yo decidí en un momento, dije, tengo que parar, porque si no lo hago, yo me voy a... O sea, algo me va a dar. Ujú. Y gracias a Dios tenía muchísimo contenido ahí grabado ya que pude, tú sabes, y me fui de viaje. Ah, pero te desconectaste. Sí, claro, me fui y bueno, por allá me jalaron para grabar una cosa, pero ya yo lo hice chilling, relajado. Sí, claro. Me fui para Estados Unidos, me fui para Colombia, me fui a andar. Y fui sacando los episodios tranquilamente ahí. Ahí se ve. Porque es muy pesado esto, Sí. ¿sabes? ¿Qué tan pesado? ¿Por qué es tan pesado? Porque la carga emocional, por ejemplo, esto es chilling, relajado, pero cuando tú estás hablando con alguien que te está contando un episodio de un abuso de manera forzosa, que le hicieron, la obligaron a hacer algo para decirlo, para que no te censuren el contenido, Sí. no hay que editarlo, y te cuenta todo el trauma, todo el proceso, y una entrevista de 2 horas, 1 hora y pico, tú como interlocutor, escuchando, tratando de no juzgar, de ser empático, o sea, tú te quedas con un poquito de eso. Y si fuera una sola vez, no fuera nada. Pero hoy, mañana, pasado. Y, por ejemplo, esas historias que tú mencionas que son fuertes, evidentemente ya tú lo miras de manera humanitaria. ¿No te importa precisamente que mencionas si se censuran algunas cosas para YouTube? Por lo que pasa. Pasa. Y tú te olvidas, no, tú... Pasa, sí, pasa. Hay muchas historias buenas que están desmonetizadas. Por ejemplo, una de las historias más impactantes de ese año, 2023, que cogió casi 1 millón en 6 días. En 6 días. O sea, fue una cosa impresionante. En menos de una La semana. desmonetizaron de una vez. Sí. Ok. Pero yo no podía censurarla más de lo que tratamos de hacer, porque si no, la gente no iba a entender nada. Claro. O sea, la señora contó su historia, merece que la gente la escuche. Ok. Entonces yo dije, bueno, o sea, al final estamos sacrificando lo que haya que sacrificar, no importa, porque, Sí, imagínate, sí, ¿qué claro. hago? Muy bien. ¿Entiendes? Entonces, pero la subimos y al otro día yo me levanto y miro y está la entrevista restringida y corriendo muchísimo. Que el señor se encargue. Claro. ¿Tú entrevistaste a personas que estuvieron involucradas en lo que ocurrió en el Jet Set? Te cuento, me frené mucho. No quise hacerlo. Entrevisté a una sola persona y lo hice hace como menos de 10 días, creo. O sea, yo no hice contenido de eso. Grabé 3 cosas sobre eso. Mi opinión, pues la gente me tenía ya... Habla, ¿qué tú piensas? Mi opinión, 10 minutos. Hice un contenido con una joven que se llama Frenny TV, que estuvo apoyando, llevando cosas allá afuera. Y luego hice esta entrevista con esta muchacha. Y creo que hablé con un abogado, no me acuerdo, para el tema legal, para que la gente supiera dónde buscar ayuda. Ya. No quise entrevistar víctimas, no llamé víctimas, no quise hacerlo en el momento. Porque sentía que yo me sentía mal. Para mí como que había un aire fuerte en el ambiente. O sea, mi casa está muy... O sea, en mi casa esa madrugada, para que tú sepas, yo llegué a mi casa como a las 2 de la mañana. Estaba buscando a mi esposa fui al aeropuerto a buscarla, estaba fuera del país. Y cuando llegamos, en mi casa, estamos en un piso 8, en una zona alta,
se escuchaban las sirenas, todo, y nosotros comenzamos a mirar las redes y a mí, ya era las 3 de la mañana cuando yo estaba recibiendo imágenes que me estaban mandando. Y yo vi todo y yo no las publiqué. Yo no subí nada de lo que me mandaron muchísimas imágenes de ahí mismo, yo no las subí, no las publiqué. Y yo yo no pensé que había pasado lo que pasó. O sea, porque nadie tenía como... No, nadie se lo imaginó. Cuando yo supe realmente lo que pasó, que fue al otro día temprano en la mañana, o sea, el ánimo y todo, o sea, yo no grabé ese día, no grabé el otro día, o sea, fue muy pesado. Y yo respeto a todo el que lo hizo, porque había que informar, pero era fuerte, era duro. No, y sobre todo que tú viviste esa experiencia de tantas historias fuertes en ese año, en el 2023, Sí. y ahora te hubiera pasado lo mismo también. Sí. Sí. Vladimir Lord Jaques, gracias por aceptar esta invitación por tan rápido, que de una vez me respondiste. Bueno, no fue tan rápido. Bueno, duramos... Me está ayudando. No. Ahí. Duramos un tiempo para coordinar, pero tú te mostraste dispuesto rápido. Claro. Y eso también cuenta. Claro. Porque cada quien tiene sus agendas. Y yo que ahora estoy iniciando con mi canal de YouTube y con este podcast, créeme que eres una inspiración para mí y sé que para muchos, de consistencia, porque hay que ser muy persistente y tener constancia en esto. Y sobre todo de contenido de calidad, de sacrificar los views muchas veces, la monetización otras veces, por hacer algo que llegue, que toque al público y sobre todo, como mencionaste, que ayude a personas. Sí, es que tú tienes que saber para qué estás haciendo esto. El para qué es muy importante. Y yo siempre he creído que es mejor ser leyenda que tendencia. Yo no estoy trabajando para ser viral, sino para permanecer. Wow, mejor ser leyenda que tendencia. ¿Qué es lo próximo que viene para el canal de YouTube? Tengo desde principios de año programando unas grabaciones fuera de República Dominicana, en países latinos, para presentar historias de otros países también. Y eso es lo que yo quiero hacer. Ese es como el siguiente paso. Ojalá que podamos materializarlo para que la gente vea que las cosas que pasan aquí también pasan en otros lados. Claro. Que por lo menos vean otros personajes, culturas diferentes, quizás con problemas similares. Bueno, Vladimir Jaques más internacional. Gracias por acompañarme y conversar conmigo de ahí a ahí. Y a toda esa gente, como yo siempre digo, suscríbanse, comenten, denle like, prendan la campanita. Claro. Y nos vemos en un próximo episodio conversando de ahí a ahí con gente que inspira. Bye.